Esta es una noticia en desarrollo porque según una fuente israelí, Israel llevó a cabo un ataque contra el liderazgo de Hamas en Qatar. Y aquí hay que decir que la fuente no especificó quién fue el objetivo, pero los líderes de Hamas han utilizado la capital catarí como cuartel general fuera de Gaza durante varios años. El lunes, el negociador jefe de Hamas, Khalil al-Haya, se reunió con el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, en Doha. El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar. Y estas son imágenes de esta mañana, precisamente allí en Qatar, y de lo que parece ser el ataque. Vamos a saludar nuevamente a Pau Mosquera, quien se encuentra en Madrid. Pau, muy buenos días de nuevo. Y esta es una noticia en desarrollo, como lo venimos diciendo, pero ya hay varias reacciones, ¿no? Buenos días, Ana María. Así es, hablamos de una información de última hora y de hecho ya empezamos a reunir también los testimonios de quienes han vivido o han sentido este ataque de cerca, entre otros narrar, por ejemplo, el de un residente extranjero, residente en la capital catarí, que recién le declaraba a CNN haber escuchado varias explosiones en la capital en el momento de este ataque. Según decía, llegó a escuchar al menos 5 explosiones. Afirma que lo vio por la ventana y llegaron a sonar tan cerca que pensó que habían sucedido pues en las inmediaciones desde su hogar. Como bien comentaba Ana María, lo que sí sabemos, lo que conocemos a esta hora es que Israel ha llevado a cabo un ataque contra líderes de Hamas en Doha, en la capital catarí, según confirmó una fuente israelí a CNN. La fuente no ha llegado a especificar quién ha sido el objetivo, pero los líderes de Hamas ya han utilizado, como también agregabas anteriormente, han utilizado en ocasiones anteriores la capital catarí como cuartel general de fuera de Gaza durante estos últimos años. En el lugar, justamente este lunes, ayer, el negociador jefe de Hamas, Khalil al-Haya, se había reunido con el primer ministro catarí. Hablamos del jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, en esta capital. Y como decías, también es importante subrayar que con este ataque se marca la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar, Ana María. Pau, hay que decir que poco después de esta explosión, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una declaración de que habían apuntado al alto liderazgo de Hamas con un ataque preciso en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet. La declaración no especificaba dónde se había llevado a cabo la operación, pero sí sugería que estaba fuera de Gaza. Y aquí abro comillas. Dicen, durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones de la organización terrorista. Son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel. Tú bien lo decías, este pasado lunes, el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Haya, se había reunido con la primera ministra de Qatar, con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, en Doha. Y estas reuniones, pues obviamente, Pau, lo que muestran es una cercanía y bueno, ¿qué puede salir de ahí para que haya un ataque precisamente en Doha, en la capital de Qatar? Así es, hablamos de un hecho relevante y que sucede cuando parecía que se intentaba nuevamente hacer acercamientos a ambos lados para lograr un alto el fuego, justamente cuando este fin de semana se habían pasado a Hamas una serie de propuestas por parte de Estados Unidos para intentar lograr esa tregua y para que avanzaran las negociaciones. De hecho, ahora que brindamos a Estados Unidos a la conversación, importante destacar, Ana María, que se confirma que el país, Estados Unidos, habría sido informado sobre este ataque antes de que se produjera, según confirmó un funcionario israelí a CNN. Estamos también intentando conseguir la respuesta de la Casa Blanca o del Departamento de Estado a esta noticia en desarrollo para que nos aporten su reacción al respecto.
Pero repetir, importante, como bien decías, las Fuerzas Armadas de Israel emitían ese comunicado en el que declaraban que habían realizado este ataque para tener como objetivo a los altos líderes de Hamás, con un ataque preciso. Hablamos en este caso de líderes de Hamás que, según este comunicado de las Fuerzas Armadas de Israel, habrían liderado las operaciones de la organización terrorista y que consideran que eran directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y quienes, añadían en este comunicado, han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel. Una lectura pues de este comunicado a la espera de conseguir más detalles, Ana María. Así es, Pau. Y por un lado, pues está lo que ha dicho Israel y por el otro está la respuesta de Qatar en la cuenta de X y dice: el Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, la capital de Qatar. Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y para sus residentes. El ministerio afirma que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades competentes comenzaron a abordar de inmediato el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes. Continúan diciendo: si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel, ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles. Vamos a saludar, Pau, si te parece a esta hora, a Luis Alberto Villamarín, quien en muchas ocasiones nos ha acompañado para, pues, seguramente hablar no solo de estos temas, sino todo lo que tiene que ver con el análisis de la guerra, los enfrentamientos Israel-Hamás y demás. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y lo primero que me gustaría preguntar es: ¿qué significa que Israel haya llevado a cabo por primera vez un ataque en Doha, en la capital de Qatar? Buenos días, Ana María. Como el título de la novela de García Márquez, esto eran las crónicas de una acción anunciada. Hacía rato que se estaba esperando y parecería ser que era la misma Casa Blanca la que había dilatado esta acción, pero se sobreentendía que, conociendo la metodología de respuesta del Estado de Israel a quienes lo han agredido históricamente, en cualquier momento iba a ocurrir una acción igual o similar o parecida. Pero si ya lo hayan hecho en Irán, en Líbano y en Siria, con quienes dirigen las acciones contra Israel, era lo más lógico de suponer que estas personas de Hamás, que vivían a costa del beneficio que les presta Qatar, tendrían también su respuesta, máxime que todos tenían que ver con los actos terroristas del 7 de octubre. Síntesis, era algo anunciado, Ana María. Bueno, pero precisamente me gustaría saber por qué Qatar se ha convertido en un punto clave para ese liderazgo político de Hamás fuera de Gaza. Es que, mira, Ana María, Qatar se convirtió en el facilitador de la paz, entre comillas, pero en un dolor de cabeza tanto para chiitas como sunitas en el Medio Oriente. No se nos olvide que Qatar sirvió mucho tiempo de sede a Al Qaeda para negociar con Estados Unidos y con la Unión Europea algún tipo de acuerdo que nunca se ha concretado, que los líderes de talibanes negociaron con el señor Trump en su primer periodo la supuesta desmovilización que no ocurrió y terminaron tomándose el poder en la era de Biden, y que la cadena Al Jazeera, que está en Qatar, se ha convertido en otro dolor de cabeza para chiitas y sunitas porque los ataca por parejo, pero siempre demuestra una tendencia a legitimar lo que favorece a los intereses de los yihadistas. Y en el caso específico de Israel, los palestinos han vivido a cuerpo de rey, sobre todo los dirigentes palestinos extremistas allá en Doha, e Israel les ha advertido de mil maneras. También porque Qatar era el país que le suministraba flujos de dinero grandes a Gaza y a Cisjordania, y que los administraba Israel, y que esto se interrumpió un poco y ha tenido altibajos con ocasión de los ataques del 7 de octubre.
O sea, la incidencia de Qatar es grande, es un país rico en petróleo y más que todo en gas, y se ha convertido como en un desafiante a los estados del Golfo y tiene unas relaciones bastante de péndulo que sube y baja, particularmente con Arabia Saudita, y tampoco es que sean muy bien vistos por Egipto, ya que los líderes del grupo, los hermanos musulmanes, se esconden allí. Como vemos, Qatar es un dolor de cabeza y al mismo tiempo una aparente solución, y con Israel no se juega.